estamos al aire, Tulio. ¿Tulio? Juanín, mi tío Tulio no te contó. Él se fue de vacaciones y me dejó a cargo de conducir el programa de hoy. Así que tendremos un capítulo especial y muy educativo. Hola, soy Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. Hola, Guaripolo. Ya que estamos haciendo un curso de ingeniería económica, hablaremos acerca del manejo de la incertidumbre. En el capítulo de hoy veremos naturaleza del riesgo, la incertidumbre y la sensibilidad, fuentes de la incertidumbre, análisis de sensibilidad, trama ajustada por riesgo, reducción de la vida útil. Conceptos básicos. Si tenemos falta de información en los momentos donde debemos tomar decisiones, se genera el riesgo y la incertidumbre. En las decisiones bajo riesgo, las probabilidades de ocurrencia de distintos efectos se pueden calcular, y en las decisiones de incertidumbre no se pueden calcular, con futuros inciertos. Además, existen inversiones sensibles a factores particulares y algunas insensibles, lo que se refiere a la capacidad que tienen estos factores de hacer cambiar una decisión. Dentro de las principales fuentes de la incertidumbre se destacan 4. La inexactitud de los flujos de entrada efectivos que se utilizan en el estudio. Esto quiere decir que si la información es buena y representativa, se obtiene mayor exactitud. En el caso contrario, la exactitud puede ser alta o baja. Es difícil estimar los flujos de estado efectivo, pero con experiencias del pasado se pueden tener mayor confianza. En segundo lugar, tenemos el tipo de negocio implicado en relación con el buen estado futuro de la economía. Hay empresas más riesgosas que otras, pero que sea más riesgosa no quiere decir que tenga más incertidumbres necesariamente. Debe tomarse en cuenta la naturaleza del negocio, así como las condiciones futuras de economía, para decidir qué cantidad de riesgo está presente. Por otro lado, el tipo de planta física y equipo implicado. Mientras más específico sea el rubro y las maquinarias, estas serán más caras y por ende su precio de reventa. También se debe tener cuidado con la inversión de material muy específico. En último lugar, tenemos la longitud del periodo de estudio que se emplea en el análisis. Las condiciones que se suponen deben perdurar por todo el periodo de estudio. Si todo lo demás permanece igual, se incrementa la incertidumbre de una inversión de capital. Esta también se incrementa a medida que aumenta el periodo. Análisis de sensibilidad. A la sensibilidad la tomaremos como la magnitud relativa del cambio en uno o más factores que revertiría la decisión entre las alternativas de un proyecto o la aceptación económica del este. Existen distintas técnicas de análisis de sensibilidad de la ingeniería económica, como el análisis de equilibrio. Este se usa cuando la selección entre las alternativas del proyecto depende en gran medida de un solo factor. El punto de equilibrio es el valor que suma indiferente ante las dos alternativas. Después, si la mejor estimación del resultado real del factor común es más alta o más baja que el punto de equilibrio y se acepta que hay incertidumbre, se vuelve evidente la alternativa que es mejor. Si la mejor estimación del valor es más alta o más baja que el valor del punto de equilibrio y se acepta la incertidumbre, se conocerá que no es aceptable económicamente es el proyecto. Gráfica de sensibilidad. La gráfica de sensibilidad es aplicable cuando el análisis del equilibrio no se ajusta a la situación del proyecto y se necesita una comprensión de la sensibilidad de las mediciones de la ventaja económica ante los cambios de cada uno de ellos. Combinaciones de factores. Se necesitan examinar los efectos combinados de la incertidumbre en dos o más factores del proyecto. Utilizando primeramente tela de araña, podemos determinar cuál es la combinación o combinaciones de factores a analizar. Bueno amigos, ahora nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta seguiremos con la nota verde de Juan Carlos Bodoque. Hola, Matana. ¡Qué alegría! Está Juan Carlos aquí. Y ahora los dejo con la nota verde. En la nota verde del día de hoy, veremos que debido al calentamiento global que nos afecta como país y en el mundo entero, el gobierno ha decidido invertir en trenes eléctricos de alta velocidad que recorran el tramo Valparaíso-Santiago. Estos ahorran en promedio un 30% el consumo energético y las emisiones de CO2. Para emplearlos se debe escoger entre dos proyectos que compiten por la licitación. Uno de ellos es alemán y el otro español. Ambos trenes cuentan con una potencia de 8.000 kW y una vida útil de 30 años. Para el proyecto alemán se requiere una inversión de 50 millones de euros. Cuenta con una eficiencia del 90% y cuenta con gastos de mantenimiento equivalentes a 1 millón de pesos. Por otro lado, para el proyecto español
se necesita una inversión de 40 millones de euros. Tiene una eficiencia del 80% y requiere un costo de mantenimiento de 500.000 euros. Para resolver el ejercicio anterior, debemos calcular las amortizaciones, dado el valor presente de la siguiente manera. Luego de resolver para cada proyecto y luego calculando los demás gastos, nos queda la siguiente ecuación por resolver, dando como resultado 7.030 horas por año. Esto lo podemos ver reflejado en el gráfico, y aunque los costos fijos por año de la empresa alemana son más altos, podemos ver que después del equilibrio, sus costos son menores, y por ende son la mejor opción para invertir. Y así termina la nota verde del día de hoy. Recuerden cuidar nuestro planeta, amigos. Gracias, Juan Carlos, por la nota del día de hoy. Fue un gusto informarnos, pero ahora me debo ir. Adiós, Nick. Continuemos. Dentro del análisis de la propuesta de un negocio nuevo podemos encontrar la sensibilidad a la utilización de la capacidad. Si los gastos variaren, se analiza cómo varió la utilización de la capacidad, la sensibilidad al precio de venta y la sensibilidad a la vida útil. Tasas de rendimiento mínima atractivas ajustadas por riesgo. La incertidumbre hace que ciertos factores como los flujos de efectivo y la vida del proyecto se vuelvan variables aleatorias para efectos de análisis. Una práctica que se emplea a menudo para tomar en cuenta cierto grado de incertidumbre es incrementar la trema cuando se piensa que un proyecto es relativamente incierto. Así surgen las tasas de interés ajustadas por riesgo. Este procedimiento no hace explícita la incertidumbre en las estimaciones del proyecto. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Amigos, tengo un problema y no sé quién puede ayudarme a resolverlo. Mientras tanto, en otro lugar de Concepción. Oh, al fin podré tener una relajada tarde para ver una película en Netflix. Esa es la señal de emergencia. Este es un llamado para... Calcetín con Rombosman. El deber me llama. Patana, ya resolví tu ejercicio. En este hablan de las movilizaciones que existen hoy en día y lo difícil que es trabajar como de costumbre. Por esto, te entregan los valores de la inversión inicial y futuros beneficios de dos empresas iguales, pero con distintas sedes, una en el punto focal de las movilizaciones y otro muy lejos. Para ello, debemos primero analizar que con la primera trema, para ambos el 12%, el final es el mismo. Pero por intuición, nosotros sabemos que actualmente la del centro es más riesgosa, por lo cual penalizamos si subimos la trema, teniendo 18% para el centro y 15% para el mall, que es mucho menos riesgoso. Luego de los cálculos, podemos ver que lo mejor es que inviertas en la sucursal del centro, pero esto no tiene sentido debido a que tiene más incertidumbre debido a las movilizaciones. Así que, Patana, no te fíes de cambiar las tremas con respecto al riesgo, porque como vimos ahora, no es efectivo. Muchas gracias, Calcetín con Rombosman. De nada. Hasta luego. ¡Wow! Creo que aprendí bastante en el capítulo de hoy día. Así que vamos a seguir aprendiendo. Reducción de la vida útil. Para manejar la incertidumbre en los estudios de ingeniería económica, se tiende a la adopción de estimaciones conservadoras de los factores para reducir los riesgos de tomar una decisión equivocada. Al eliminar los ingresos y gastos que están fuera del periodo de estudio reducido, se da énfasis en la recuperación rápida de la inversión de capital durante los primeros años de vida del proyecto. Por último, tenemos las aplicaciones en hojas de cálculo. Este método sirve para responder preguntas del tipo ¿qué pasa si?, usando las funciones y herramientas entregadas por distintos software. ¡Wow! Que mucho hemos aprendido hoy acerca del manejo de la incertidumbre.
Nos vemos en el próximo capítulo. Con la presentación especial de Sofía Rodríguez como Patana, Valentina Mesa como Calcetín con Rambosman, Benjamín Rodríguez como Juan Carlos Bodoque y Valentina Ferrada como Maripolo. Esto fue 31 minutos.